El éxito de la medicina y los avances en la urología pediátrica han permitido que muchos más pacientes lleguen hoy a la edad adulta. El cuidado neonatal, la cirugía reconstructiva compleja. Pues el principal y el más grave es la ruptura de cuidado, ¿cierto? Porque ellos pasan de un mundo un poco sobreprotector, que es un poco la cultura de los subespecialistas pediátricos, a enfrentarse al mundo del urólogo de adulto, en el cual la consulta tal vez es más corta, la relación de pronto es un poquito más distante, que la transición no debe ser un momento puntual guiado por la edad del paciente, sino debe ser un proceso que además empezamos creando los mismos urólogos pediatras desde que el paciente está mucho más pequeño. Pues todos los procesos de formación médica creo que son muy duros, independiente de si tú estás solo, tienes familia, no, porque en últimas son procesos en los que uno dedica unos años de su vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de UroConnect. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y cada vez más relevante en la práctica diaria: la urología pediátrica para el urólogo general y en particular todo lo que tiene que ver con urología de transición. Porque cada vez vemos más pacientes con condiciones urológicas congénitas o diagnosticadas en la infancia que llegan a la adolescencia de la vida adulta, y ahí aparece una pregunta clave: ¿quién los sigue? ¿Cómo se hace esa transición? ¿Qué debería saber el urólogo general? ¿Y cómo se puede estructurar un programa de urología de transición de manera seria y útil? Y para hablar de esto nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Catalina Sánchez Basto. Ella es uróloga de la Universidad Javeriana y uróloga pediatra de la Universidad de Toronto. Catalina, bienvenida a este episodio. Hola Santiago, muchas gracias, gracias por la invitación. Y gracias por permitirme hablar de este tema que no solo me apasiona, sino me parece súper importante para la urología pediátrica y de adultos. Así es. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros. Y Catalina, vamos a empezar por algo muy básico. Y es que durante mucho tiempo esos pacientes que veías o que uno veía en la consulta de urología pediátrica cuando estaba rotando, salen de la consulta de urología pediátrica, pero eso definitivamente no basta. O sea, el seguimiento era como medio complejo. Entonces, ¿por qué crees que la urología de transición, que es un término creo que es nuevo, ha tomado cada vez más relevancia? Claro, la razón principal es porque el éxito de la medicina y los avances en la urología pediátrica han permitido que muchos más pacientes lleguen hoy a la edad adulta. El cuidado neonatal, la cirugía reconstructiva compleja. Sabemos que los niños con condiciones muy complejas, más de 85 a 90% van a llegar a la vida adulta, y en la vida adulta pues van a enfrentar los retos y las preguntas y todo lo que implica llegar a ese punto. Entonces sabemos que ahorita ya no es la urología pediátrica, es una patología de niños, que la traten los que tratan los niños, porque esos niños ahora se volvieron adultos y los de adultos ahorita pues nos están preguntando y qué hacemos con ellos, qué es lo que tengo que seguir, qué es lo que tengo que hacer para evitar que se compliquen y que todo ese esfuerzo que se hizo tantos años iniciales se pierda en la adultez. Claro, y hay que tener en cuenta también que llegan de adultos y tenemos que además continuar su cuidado de la función renal, de su función sexual, porque ya van a ser adultos, de su calidad de vida. Entonces creo que esto es muy importante, que nosotros como urólogos, los que vemos adultos, pues tengamos muy claro lo que dice la doctora Catalina, y es que el esfuerzo que se hace para manejar una patología congénita en la niñez, nosotros podamos continuar los controles y el manejo pues más adelante, porque pues como dice la doctora, van a llegar a viejos muy probablemente. Entonces pues son cosas muy importantes. Cuando tú hablas de urología de transición, ¿a qué te refieres exactamente? Pues la urología de transición es un proceso que debe ser planeado, estructurado, evolutivo, distinto a lo que antes se pensaba de cumplió 18, remisión a urología de adultos, se fue a su consulta con el urólogo adulto con el último resumen de historia clínica. Sabemos que eso tiene muchos vacíos y pone en riesgo todo el proceso que se lleva con ese paciente. Entonces, esta urología de transición lo que intenta es unir esos dos mundos, pediátrico con adulto, de manera gradual, en el que debe haber un protocolo, en el que debe seguirse como un proceso estructurado para que sepamos en qué momento ese niño está listo para tomar las riendas de su enfermedad
y asimismo preparar a esos urólogos de adultos que van a recibir a ese niño que muchas veces es complejo. Entonces, digamos que más que una consulta a otra, es un proceso completo y gradual. Catalina, y aterrizándolo ya digamos a la consulta como tal del urólogo general, que muchas veces, como ya lo hemos dicho, lo recibimos en la adolescencia, en la adultez joven, pero de pronto no podemos o no logramos identificar a aquel paciente que sí requiere un seguimiento más estructurado. Entonces, ¿qué tips nos darías para identificar a esos pacientes sí o sí? Pues yo diría que cualquier paciente que tiene alguna condición de la infancia que le causa una secuela permanente en su función neurourológica o que tuvo antecedente de cirugía reconstructiva en su vía urinaria, debe ser paciente que prenda las alarmas de, bueno, ¿qué fue lo que tuvo? ¿Cómo es que debo seguirlo? Digamos que ya es ese paciente que no debe ser el paciente para un control normal, sino tal vez esos son los que deberían ellos activarse y decir, ¿qué tengo que buscar acá? Claro, porque ahí uno mismo piensa, digamos, en vejiga neurogénica, valvas de uretra posterior, extrofia vesical, reflujo vesicureteral, o sea, muchas patologías que claramente estamos viendo más tratadas en la niñez y los seguimos de adulto. Entonces, si tú tuvieras que resumirlo, ¿cuáles son esas patologías donde más se siente la necesidad de hacer esa transición ordenada? Sí, pues todos los pacientes que tienen dificultad o que por su condición propia no tienen una evacuación vesical autónoma. Entonces ahí está todo el espectro de espina bífida, todos los pacientes que tuvieron alguna condición que dañó esa función neuromuscular de su vejiga, como la patología obstructiva infravesical, valvas de uretra, atresia uretral, entre otras, todas las patologías, las anomalías mayores, como lo son una complejo de extrofia epispadias, digamos que todos los que requirieron cirugía mayor, pacientes con aumentos vesicales, porque pues sabemos todo lo que implica metabólicamente y anatómicamente, y pacientes con conductos cateterizables, pacientes que necesariamente se tienen que cateterizar con cierta frecuencia y que hay que hacerles muchos de estos seguimientos. Y el tema con ellos es que tú sabes que el daño renal muchas veces es silente, algunas veces es evidente con las complicaciones, pero algunas veces no, y cuando el seguimiento no se hace muy estricto y muy juicioso, lo que hacemos es que después de 18 años de trabajo, en 3, 4 años se puede haber perdido ese trabajo. Entonces yo pienso que ese grupo de patologías son las que deben como prender esa alarma para el seguimiento. De acuerdo, creo que esto es un tip muy importante para nuestra consulta, para que lo tengan claro, y también si nos escuchan pacientes o aquellos que han tenido también patologías urológicas pediátricas y están de adultos, pues sepan que cada vez los urólogos que ven adultos pues van a estar mucho más preparados para manejar todas esas, digamos de alguna forma, secuelas o los controles que van a requerir después de haber terminado un tratamiento con urología pediátrica. Catalina, ¿y un urólogo general qué debería saber básico para atender a un paciente que está en transición, digamos? Pues lo primero es que debería quitarle el miedo a la patología congénita. Sí. Como claramente no es algo que manejan todo el tiempo, digamos que a veces se confunde que para tú saber manejar un paciente que tuvo una corrección de extrofia tienes que saber operar una extrofia, en lo absoluto, o para seguir a un paciente tenías que haber sabido cómo operarlo de neonato. Para nada, simplemente sí hay que tener como el ABC básico de qué condición tuvo, qué cirugías se le realizaron y pues tener los principios de seguimiento, de cuidado de su función renal, su evacuación vesical, que en últimas son principios que manejamos todos los urólogos, incluso en las condiciones de adultos. De acuerdo, o sea, no implica que el urólogo pues el urólogo de adultos se vuelva un urólogo subespecialista en urología pediátrica, sino que conozca esos riesgos, esos antecedentes, que me parece que es muy importante sobre todo para el seguimiento. Exacto. Y hablando de esa primera consulta, ¿sí?, con uno de estos pacientes, ¿qué cosas no deberían faltarnos a nosotros en la historia y en el examen físico o en la evaluación en general de esos pacientes? Bueno, entonces yo creo que hay 3 pilares fundamentales para tener en mente en estas valoraciones. Lo primero es entender la anatomía inicial y la anatomía actual, entendiendo qué fue lo que se hizo, qué cirugías tuvo, qué procedimientos tuvo. Segundo, entender cuál fue su función renal basal, con qué función renal llega a
ese momento de la consulta del adulto y para poder tener unas expectativas más claras de cómo va a ser ese seguimiento. Y el tercero, su dinámica de vaciamiento vesical. Se cateteriza, lo hace por la uretra, por un conducto cateterizable, cuánto volumen drena. Digamos que entender cómo está la dinámica de evacuación vesical y qué medicamentos se está usando en ese momento en que inicia esa consulta. Ahí me dirás tú, porque yo creo que en la consulta, nosotros que podemos ver este tipo de pacientes, son pacientes muy responsables, o sea, porque han tenido toda una niñez con una patología que implica controles, implica procedimientos, implica exámenes, o sea, ellos tienen muy clara su enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno los ve de adultos, pues ellos pueden hasta saber más de urología que uno. O sea, lo tienen muy claro. De su condición. No, de su condición, sí. y entonces le dicen a uno, no, yo hago esto. Entonces, es un paciente que lleva mucho tiempo en manejo médico y nos puede enseñar muchísimo. Pero también, obviamente, es un paciente aprensivo, ¿no? Tú también lo has visto en consulta, de pronto la familia y después son más aprensivos, digamos, tienen unas expectativas, no sé si muy altas, y eso también no lo tiene que dejar muy claro en la consulta, ¿no? Sí, yo creo que es clave y te digo, me funciona mucho con esas familias complejas, niños con todas estas condiciones. Uno tiene que tener una escucha, es decir, yo creo que todos como médicos tenemos que tener una escucha muy activa, pero especialmente en estos pacientes, porque no a todos les funciona la misma fórmula de manejo de su intestino neurogénico, no a todos les funciona la misma sonda, no a todos, y a veces uno siente que la regla es X, Y, Z, y en realidad uno tiene que tener una escucha muy activa, en mi caso, en el momento en que todavía son pequeños, de los papás, de los niños, pero ese paciente termina tomando mucho de eso y de su condición, y creo que una cosa súper importante es estar muy atento a de verdad escuchar y, como tú dices, también aprender de ellos, que son quienes llevan con esta condición tantos años. Súper importante eso, además generalmente tienen su historia súper completa, entonces es más de tomarse el tiempo en la consulta, de leer la historia y oírlos muy bien porque ellos saben realmente lo que hacen y lo que están diciendo. Y hablemos de errores porque de los errores aprendemos todos, entonces es importante también. ¿Y qué errores digamos, cuáles son los errores más frecuentes que ves tú cuando la transición no está bien hecha? Pues el principal y el más grave es la ruptura de cuidado, ¿cierto? Porque ellos pasan de un mundo un poco sobreprotector, que es un poco la cultura de los subespecialistas pediátricos, a enfrentarse al mundo del urólogo de adulto, en el cual la consulta tal vez es más corta, la relación de pronto es un poquito más distante. Entonces siento que a veces en esa transición los pacientes se sienten bien, el urólogo también no le da la importancia de esto, tienes que seguir haciendo estos controles de esta manera, y todo el mundo queda un poquito pasivo y pues, por ejemplo, el daño renal a veces no avisa, y pues es muy triste ver situaciones como pacientes con valvas que 18 años estuvieron estables y que a los 22 años entren en falla renal porque no hubo un cuidado y una lupa encima diciendo hay que ayudar a evacuar esa vejiga, sí, no, o eso. Y es el limbo en el que quedan entre el adulto y entre el mundo pediátrico y el mundo de adultos, pues en últimas termina impactando en las complicaciones, en perder seguimiento, y ellos mismos también en perder como ese interés. Entonces, por eso siento que la urología de transición es tan importante, porque no solo te va a traer en conectar ese urólogo de niños con el urólogo de adultos, sino que además, si lo hacemos de una forma estructurada, pues vamos a tener un urólogo de adulto al que le interesa el tema, al que le gusta, claro, al que no conoció a este paciente en un día, en una cosa de 20 minutos, sino que viene conociéndolo en varias consultas. Entonces, creo que para evitar ese error, tenemos que crear estos programas y estas transiciones estructuradas. ¿Cuál crees, Catarina, que es el costo clínico más grande de una mala transición? Pues el daño renal, una vejiga mal evacuada, reingresos a urgencias por sepsis, y eso está en la literatura. Se sabe que, digamos que el soporte clínico que tenemos alrededor de crear estos programas de transición es que se sabe que después de los 18 años se disparan los ingresos a urgencias, se deteriora la función renal, dejan de cateterizarse como lo has mencionado, entonces pues es un costo muy alto. Claro, altísimo me parece. La función renal es lo más importante y lo que más queremos cuidar en esos pacientes que están en transición. Y cambiando un poquito, digamos, de tema, hay un punto que me parece clave, y es que la transición no debería depender, o tú me dirás si sí o no, de la edad cronológica, ¿sí?
¿Cómo saber cuándo un paciente está realmente preparado y listo para entrar a una ruta de transición? De acuerdo, mira, es que la transición no debe ser un momento puntual guiado por la edad del paciente, sino debe ser un proceso que además empezamos creando los mismos urólogos pediatras desde que el paciente está mucho más pequeño. Entonces, ¿cómo funciona esto? Desde que ellos son chiquitos, te digo, menores de 10 años, niños, uno debe involucrarlos activamente en la consulta. Claramente, de acuerdo a su momento de desarrollo y a su nivel de entendimiento, adaptarlo, pero yo soy de las que le pone la tarea al niño, no solo al papá. ¿Qué dijimos hoy en la consulta? Vamos a tomar más agua, tomamos el medicamento, vamos a cambiar esto por esto. Entonces, siento que si desde pequeños tú los empiezas a involucrar, cuando ya llega esa adolescencia, también uno ahí empieza a continuar esa transición. Hay una cosa importante que menciona la literatura y los protocolos de transición y es desde que ellos llegan a la adolescencia, 14, 15 años, uno debería destinar unos minuticos de la consulta a quedarse solo con el paciente. Que él de pronto le haga preguntas que no le quiere hacer al papá, que él se sienta cómodo y sepa que en ti tiene un camino directo al que de pronto hay cositas que ya él empieza a querer hablar y que de forma privada se pueden hacer. Entonces, si te fijas, es como en los distintos momentos del desarrollo hacerlo y ya más o menos sobre los 16 años empezar a entrar en el programa, digamos 16, 17 años, en el programa de transición de la institución en donde él se encuentra y ya ese programa implica pues crear ciertos documentos, contactar al urólogo de adulto con el que lo vamos a hacer, digamos que eso ya ahorita lo profundizamos más, pero a lo que voy es a que más que un momento puntual de cumpliste tanta edad, empezamos tu transición, viene siendo un proceso completo y si hay un momento en que entra pues en el protocolo, que además es un protocolo que dura un tiempo amplio, que es como evolutivo, digamos un par de años antes de cumplir los 18 y que se debería acompañar incluso un tiempito después de eso también. Y en tu consulta, por ejemplo, ¿qué señales ves en los pacientes que dices, listo, este paciente ya está listo para la transición o este paciente requiere un poquito más de acompañamiento? Pues mira que se sabe y hay en la literatura hoy en día hay cuestionarios ya estandarizados para objetivizar eso. Entonces, una vez ellos entran en el proceso de transición, uno puede medir con cuestionarios específicos ese nivel de preparación que tiene el paciente. Y en últimas, lo que estamos haciendo también es transicionar a los papás, porque si tú te fijas, el paciente es un sujeto pasivo que sus papás son los que hacen el proceso total por ellos durante muchos años y ahí en la adolescencia es cuando poco a poco debe empezar a involucrarse mucho más y digamos que estos cuestionarios lo que permiten es objetivizar qué tanto entiende el paciente de su patología, qué tanto entiende de los procesos administrativos, qué tanto quiere, porque además el querer es súper importante, qué tanto le importa y dice es que yo quiero coger las riendas de mi patología y poder yo ya empezar a enfrentar los retos que tengo. Entonces, eso hay manera de objetivizarlo con estos cuestionarios que yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a utilizar mucho más. Claro, aplicar. Y relacionado con eso que tú hablas muy importante de la familia, porque la familia cumple un papel súper importante todos estos primeros años de la enfermedad, pero ya llega el punto en el que el paciente quiere tener cierta autonomía. ¿Cómo haces tú para empoderar a ese paciente para que siga los controles y siga manejando su enfermedad o su patología ya, digamos, tratada? ¿Qué tips le das al paciente? Pues mira, lo primero es que igual siento que a las familias hay que celebrarles y, es decir, no podemos hacerlos sentir todo lo que has hecho no es así y tenemos que ahora darle el poder, no. Ellos deben entender, gracias a todo lo que has hecho hemos llegado hasta acá, pero ahora tenemos que de manera gradual empezar a darle a él el poder de conocer su enfermedad, su condición, cómo es lo administrativo, qué tiene que pedir en sus consultas, entender cómo se llaman los medicamentos, a cuáles dosis las toma, porque más adelante cuando él sea un adulto en pocos años, pues no necesariamente van a estar con él todo el tiempo los papás. Claro. Entonces digamos que siento que es un proceso tanto del niño como de los papás en el que sin dejarlos de lado, sin dejar de agradecer y celebrar la importancia que tuvieron hasta ese punto, hay que empoderar un poco más al niño y, como te digo, con esas estrategias en los diferentes momentos de la vida, del seguimiento, ir uno siempre teniendo en mente cómo le puedo ir dando poco a poco esa autonomía y ese poder a ese niño. Claro, y súper importante esa conversación con la familia y con el paciente para no romper esa dinámica familiar, ¿no? Exacto. Porque pues la familia es el apoyo
Claro. esencial de ese paciente. Vamos a hablar de un punto que también me parece muy importante y le parece muy importante a los pacientes que están en esta etapa de transición, que probablemente no lo hablan tan abiertamente por susto, por tabú o por desconocimiento realmente, que es el tema de la sexualidad. Porque estos temas de la sexualidad ya en el adulto joven tienen que entrar de manera explícita en esa consulta de transición. ¿Por qué crees? Pues porque los pacientes finalmente no son su condición médica, no son la vejiga que no evacúa bien, el riñón que está en cierto nivel de falla renal. Ellos son una persona que además, como hablamos, crecen, llegan a la vida adulta y en la medida en que ellos entran en la adolescencia empiezan a tener esas preguntas ellos mismos. Yo voy a poder tener una relación sexual, ¿qué va a pasar con mi continencia en la relación sexual? ¿Voy a poder eyacular? ¿Voy a poder tener hijos? Entonces ellos empiezan a tener esas preguntas y a veces también en esta dinámica familiar en el que de pronto hay un poquito de sobreprotección de estos niños muy cuidados, con múltiples condiciones, a veces incluso a los papás esas preguntas o esos temas los cogen como de sorpresa, pero los adolescentes lo tienen. Entonces es muy importante empezar esas conversaciones, obviamente en las edades que corresponden, pero para que ellos empiecen a tener preguntas y respuestas, expectativas, y eso les va a mejorar su confianza en sí mismos y pues su calidad de vida más adelante. Claro, una cosa es como la enfermedad urológica, pero su cerebro se sigue desarrollando y sigue teniendo un desarrollo completamente normal. Entonces surgen todas estas dudas que creo que deben abordarse de una, ¿sí? No postergar eso. Porque creo que muchas veces nosotros en este tipo de pacientes nos concentramos más en su función renal, en pedirle la ecografía por si tiene hidronefrosis, en si se está cateterizando bien, pero pues el adolescente está ya pasando precisamente por su adolescencia, hormonalmente está pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que tú dices, voy a poder tener una vida sexual activa. Muchas veces estos pacientes pues tienen unas reconstrucciones genitales que obviamente hacen que su imagen corporal cambie, entonces creo que también es muy importante ese acompañamiento y no hacerlos sentir que no pueden porque pues su vida tiene que seguir, ¿no? Exacto. Entonces creo que este punto es muy importante y pues como dice la doctora Catalina debemos abordarlo desde el inicio si no lo han abordado ya pues los urólogos pediatras en su consulta. Ya pasando a otro tema que me parece súper importante, tomando en cuenta que el tema de la urología de transición está tomando cada vez más relevancia, es cómo formar un programa de urología de transición en una institución. Entonces, Catalina, si una institución quisiera desarrollar un programa de urología de transición, ¿por dónde debería empezar? Bueno, mira, lo primero creo que pues debe haber el interés por hacerlo, las ganas, el interés genuino y reconocer la importancia que esto tiene. No creo que se necesite una infraestructura gigante y en nuestro medio creo que tenemos una ventaja y es que muchos de nuestros hospitales son mixtos. En el mismo hospital tenemos el servicio de urología pediátrica y el servicio de urología de adultos y eso facilita mucho. Yo creo que tiene que haber un líder del grupo de pediatría, de urología pediátrica, un líder del grupo de urología de adultos, que muchas veces a veces son los urólogos que les gusta funcional, reconstructivo, tienen el interés, el gusto por la patología, y con que haya un líder de cada uno de estos grupos y un apoyo administrativo, de enfermería tal vez, es decir, una persona, una enfermera jefe, alguien que te ayude como a engranar y a coordinar esto. Yo creo que con estos tres actores ya se puede arrancar un programa de transición. Claro, o sea, ya con eso me contestaste la siguiente pregunta, que es los componentes mínimos que debe tener un programa. Y definitivamente no es solo una persona, sino es un grupo. Y es muy fácil encontrar en instituciones, la mayoría de nosotros que trabajamos en instituciones, digamos, grandes, poder armar un grupo de urología de transición. Realmente ahí están los especialistas, está la gente que sabe, está el apoyo de enfermería, de fisioterapia, de muchas cosas que vamos a necesitar. Entonces yo creo que es muy importante y me parece que es una pieza clave en una institución que tenga un programa de urología de transición. Pero digamos que aterrizándolo a nuestra realidad, digamos que una cosa es el modelo ideal y otra es la realidad de nuestros hospitales, de nuestra consulta. ¿Cómo se puede empezar de manera realista, ¿sí?, si no se tiene de pronto una gran infraestructura? Exacto, entonces yo diría, se empieza con estos tres, pues con el urólogo pediatra, el urólogo de adulto, alguien que ayude a engranar enfermería, por ejemplo, y empezando a estructurar el programa. Entonces, para estructurar el programa, yo diría que hay tres como
cosas fundamentales. Primero, hay que hacer un protocolo. Entonces, hay que hacer un protocolo con su marco teórico, entendiendo la importancia, en el que mostremos todas estas fases de la transición, cómo empieza desde cierta edad en la urología pediátrica, luego la fase, digamos, intermedia en la que están los dos y luego ya la fase de transferencia final. Lo segundo, lo que yo llamo el pasaporte de la salud urológica, que pues le puede poner cada No, pero me gusta ese quien nombre. su Pasaporte nombre, de la salud urológica. en el cual sea un documento que esté de manera sintetizada toda la información del paciente, con qué malformación nació, Sí. cuál ha sido su manejo o intervenciones quirúrgicas y en qué estamos en ese momento. Ese debe ser un documento que el paciente reconozca como importante, el urólogo pediatra diligencia y el urólogo de adultos que va a ser parte de la transición también lo esté esperando. Digamos que estamos hablando todos este mismo lenguaje en ese documento. Tercero, indicadores de, ¿cómo se llama? De calidad, perdón. Voy a decir Listo, otra vez tercero. Tercero, indicadores de calidad para poder ver cómo se está implementando, si se está aplicando, qué pasa con los ingresos a urgencias, se están aumentando o no en ese paso al adulto, cómo va la función renal, es decir, indicadores que nos muestren que efectivamente nuestro protocolo y nuestro proceso sí está ayudando a estos pacientes. Y cuarto, algunas consultas, o al menos una, dos, en las que estén presentes tanto el urólogo pediatra como el urólogo de adulto. Eso es súper importante y asimismo, cuando ya se haga la transferencia final al adulto, que aún les quede otro par de consultas con el pediátrico, digamos que es como que sea como esa transición gradual en la que podamos pues garantizar que el paciente esté cómodo y quede bien instalado en esa transición a la que pasa. Y engranando, digamos, todo ese conocimiento que tienes tú, podemos hablar un poco de tu desarrollo profesional, digamos, de tu formación que hiciste en Canadá. Entonces podemos hablar un poquito de eso porque realmente ese conocimiento pues lo tuviste, digamos, por fuera. Entonces quiero aprovechar para hablar de tu experiencia personal y académica porque creo que esto puede ser muy valioso para quienes nos están escuchando, sobre todo para aquellos que están en formación, residentes, que de pronto piensan o quieren hacer una subespecialidad o una especialidad por fuera. Creo que este tipo de experiencias es muy valiosa. Y que nos los cuente Catalina, pues también, ¿no? Entonces, tú hiciste la formación en Canadá, en la Universidad de Toronto, que además el hospital en el que lo hiciste es un referente mundial en urología pediátrica. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo se construye de forma práctica ese camino para llegar a ese punto? Pues yo creo que el componente principal es la constancia y pues realmente decidir que uno quiere hacer X o Y su especialidad. En mi caso, pues yo decidí que quería ser uróloga pediatra desde forma temprana, desde estudiante de medicina, pero digamos que lo que yo creo que me permitió llegar a esa meta que en su momento la veía difícil fue poder haber estado cerca de la subespecialidad un largo tiempo, hacer proyectos de investigación, presentar en congresos, conocer a los principales mentores de esta subespecialidad, digamos que poder uno ir construyendo ese camino a lo largo de la formación. Creo que también uno debe perder el miedo a pensar que a veces es que es muy difícil, es que es muy complicado, es que cómo se hará. Realmente no, yo creo que realmente si uno encuentra el lugar al que quiere ir, identifica cuáles son los requisitos, habla con otras personas que lo han podido hacer, yo creo que si uno de verdad está determinado y es persistente en eso, es altamente probable que lo pueda hacer y digamos que eso es de las cosas principales que yo digo. Creo que con la constancia y la persistencia se logra. Claro, y eso también yo puedo dar fe de eso porque yo conozco a Catalina desde hace mucho tiempo y desde siempre le gustó la urología pediátrica y estaba enfocada en eso. Y además de todo es un logro más importante aún porque tú tienes familia, tienes esposo, tienes hijos y te hiciste hacer este fellow con tu familia. Entonces también es un sacrificio de tu familia que eso le da pues un valor súper importante. Y otro valor más importante que me parece a mí que hay que recalcar es que Catalina decidió volver a Colombia con ese conocimiento que nos está dando ahorita y que nos va a ayudar muchísimo nosotros los que queremos, digamos, hacer un programa de transición y apoyarnos
en gente que sabe mucho de un tema. Entonces creo que eso también es súper importante. Catalina, si alguien quiere hacer una especialización o una subespecialización por fuera, ¿por dónde debería empezar? Pues yo pienso que empezar por averiguar como los requisitos mínimos, digamos, Ujú. reducirlo a tener plan A, plan B, digamos un par de opciones, conociendo cuáles son los requisitos mínimos de esas opciones, planeando cómo llegar a esos requisitos, si requiere algunas homologaciones, como te decía, conversando con personas que lo han hecho, porque a veces hay algunas ideas en el aire y a veces no Sí, necesariamente. No sé, por ejemplo, yo pensaba que para hacer cualquier fellow en Canadá, tú tenías que tener toda la homologación, como los steps de Canadá, por sí, sí, decirlo sí. así. Y no, ellos tienen posiciones internacionales. Yo también pensaba que por ser una posición internacional necesariamente no te iban a pagar. Tampoco, hay posiciones internacionales que son pagas. Todo igual es muy variable dependiendo de cada subespecialidad y cada área, pero sí creo que es muy importante intentar llegar a personas que lo han hecho, personas que lo están haciendo, personas que han aplicado para uno entender mejor esos procesos y empezar uno a cumplir los requisitos que se piden para poder llevarlo a cabo. Y bueno, cuando es en países que hablan otro idioma, pues Claro, cumplir los requisitos del del idioma. idioma de cada lugar. Y yo creo que eso que dices es muy importante porque uno muchas veces tiene muchos tabúes, entonces le da como pena preguntar y creo que debemos aprovechar, o los que están en formación, aprovechar a estos especialistas que han vuelto al país, que han pasado por ese proceso para preguntarles. Yo creo que Catalina está dispuesta a recibir las preguntas de los Claro. residentes, que sepan qué hizo, qué papel firmó, qué debe hacer y eso creo que empodera mucho más a la persona y dice yo lo puedo hacer. Entonces creo que eso es Claro. súper importante. Y hablando de tu formación en Canadá, esa experiencia en Canadá específicamente, ¿qué te trajo a ti? Sí, o sea, ¿qué te dio específicamente que te haya marcado? Pues mira, una de las cosas más importantes es que me trae mucho orgullo a nuestra formación como médicos y como especialistas en Latinoamérica y pues en Colombia, que es la que más conozco. Te digo que nuestra formación clínica es excelente, Ujú. nuestras habilidades con los Quirúrgicas pacientes, también. nuestras habilidades Sí. blandas, esa fuerza de trabajo que tenemos no solo como médicos, sino como colombianos. Ujú. Creo que hay muchas cosas que hace que cuando uno sale y está en un ambiente internacional rodeado con muchas personas de distintas partes del mundo, de verdad tú dices, qué buena formación, mis mentores son espectaculares. Entonces, bueno, uno es como ese orgullo grande que tengo de la formación nuestra. Dos, me permitió sí ver cómo hay sitios en que de verdad ellos logran engranar la práctica clínica con la investigación y siento que eso, pues claro, cuando hay apoyo institucional, cuando todo marcha alrededor del tema, pues permite llevar a cabo unos trabajos súper robustos, el tiempo que pueden dedicar a esto. Entonces siento que eso de pronto es lo que a veces acá todavía tenemos que seguir luchando Ujú. y trabajándole para que sigamos como construyendo ese camino a fortalecer esa parte, pero también me permitió ver, mira, cuando yo estuve en el hospital en SickKids, estaban creando el programa de transición, entonces tampoco es que acá estamos quedados porque no estamos hablando de transición, no, yo hice mi fellow Claro. hace 2 años y hace 2 años estaban montando ellos el programa y también se encuentran con retos administrativos, también se encuentran con retos del sistema de salud, entonces, y así, pese a que se los encuentran, pues Lo hacen. cómo lo podemos subsanar y Claro. cómo podemos avanzar. Entonces también siento que a veces en nuestro medio hay una posición como de, Sí, ah, es como que de acá no no. se puede hacer nada porque es que acá Claro. no necesariamente. Hay lugares en que igual hay muchos retos, pero si está el interés, si están los que lo quieren hacer y sacar y llevar a cabo, se hace y se logra. Entonces creo que eso también como que me trae como esa fuerza de acá también lo podemos hacer. Y me gusta mucho también esa perspectiva que ellos tienen del paciente como un todo, ¿sí? Ujú. No como que es esta cirugía y hay que operarlo y el seguimiento, sino como lo que estamos hablando que implica la transición, Ujú. las otras áreas de la vida, sus expectativas, no solo ese niño, sino ese niño cuando sea adulto, como esa mirada un poquito hacia más allá Ujú. de qué va a pasar. Creería que eso también pues aprendí mucho de eso. Y pasando a un plano más personal, ¿cómo fue tu experiencia con tu familia, estudiando, con hijos, responsabilidades? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a hacer?
digamos que se lo apoyarías a alguien, digamos, que esté, digamos, en la misma situación tuya, que tenga familia? De pronto dicen, no, yo tengo familia, hijos, yo no me voy a hacer un fellow por más que quiera porque es dificilísimo, pero hay personas que lo logran como tú. Entonces, ¿cómo te fue con eso? Pues todos los procesos de formación médica creo que son muy duros, independiente de si tú estás solo, tienes familia, no, porque en últimas son procesos en los que uno dedica unos años de su vida a una meta específica y eso implica un esfuerzo y sacrificios en tiempo. Entonces, pues necesariamente esos sacrificios, así como los vivimos en la residencia, también los vivimos en el fellow, y pues creo que para eso hay que estar como preparados y saber qué se hacen, pero también me gusta mucho decir que se puede. Cuando yo tuve hijos, pensé que no iba a hacer ningún fellow inicialmente, porque lo veía así, lo veía como no, pero ¿cómo hace un fellow y con hijos? Claro. Pero en la medida en que mis hijos crecieron un poco, sentí ese apoyo de mi esposo de sí podemos hacerlo, digamos que dije, pues probemos, intentemos, y claro que fue difícil, claro que hubo días que uno decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero en general es una experiencia de familia espectacular, en que lo vivimos juntos, lo pudimos hacer y lograr juntos. Entonces yo creo que independiente de la situación personal o familiar, si uno se pone esa meta y tiene claramente en mi caso, sin una red de apoyo familiar de mi esposo, pues no hubiera sido posible. Claro. Pero en la medida en que uno tenga la red de apoyo que necesite, en que uno se informe muy bien el tema, por ejemplo, económico, necesito o no necesito financiación, allá me pagan, sí o no, digamos que uno ponga como en términos realistas esas experiencias para que pues tampoco uno esté sufriendo y pasando pues muy malos momentos. En la medida en que uno tenga todo eso como bajo control, si bien son unos años duros y de sacrificio, también son unos años que uno recuerda con mucho cariño. Claro. Y que... bueno, pues ya lo hice una vez, no lo volveré a hacer, pero si me tocara volver a hacerlo, lo volvería a hacer porque definitivamente creo que sí, cambió mi perspectiva, cambió mi práctica muchísimo y pues nos trajo a todos en últimas como esa satisfacción del deber cumplido y bueno, pues todo lo que igual todavía falta por hacer, pero sí lo recomiendo mucho. Porque no solamente la parte académica, sino también la parte personal, y creo que si uno está solo, lo puede hacer. Si uno está con familia, también lo puede hacer, con hijos, con esposo. Entonces, pierdan el miedo e inténtenlo porque acá tenemos personas que lo han hecho y les ha ido súper bien y han tenido una experiencia súper agradable. Y ya para terminar, Catalina, 5 tips muy rápidos para el urólogo general, específicamente hablando de urología de transición. 5 tips que deberías saber. Bueno, no olviden que el daño renal es silente. No olviden que esos niños vienen de un ambiente sobreprotector que incluso asimismo lo practicamos nosotros como urólogos pediatras. Entonces ténganles un poco más de consideración, de escucha, tómense el tiempo, digamos que paren ahí en ese paciente y como que entiendan un poquito de dónde viene para que también no sea tan duro ese choque para ellos. Cualquier condición que implica... no estoy seguro cómo está la evacuación vesical o que requiera algún apoyo de la evacuación vesical o que haya sido cirugía reconstructiva mayor o algún tema neurogénico en el que no tengamos claridad que esa vejiga está drenando y funcionando bien, prender alarmas y estar muy encima de esos pacientes. Creo que el control debe ser cercano al inicio. Son pacientes que previamente tuvieron todas estas condiciones, así tú los veas muy estables, así tú los veas todo muy tranquilo, las primeras consultas hazlas cerca, conócelo más, entiende bien, termina de reconstruir. De pronto en una sola consulta no es fácil tú entender 18 años de historia, pero entonces cítalo en un par de meses otra vez o en un mes, tráeme las demás cositas. Digamos que tómate como el tiempo y varias consultas para entender más de fondo a este paciente. Y cuarto, también míralo como una persona más que tiene sus deseos, sus metas, sus sueños, que quiere ser papá, que quiere tener esposa, que quiere tener relaciones sexuales y aterricemos igual eso porque igual muchos de estos pacientes lo logran, tienen expectativas al respecto, entonces pues yo diría que esos son como los puntos claves. Perfecto, espero que los hayan anotado, súper importante.
Catalina, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de UroConnect. De verdad me da mucha alegría tenerte acá. Gracias por compartir tu conocimiento, por compartir tu pasión por lo que haces y compartir tu experiencia personal también, porque creo que eso es súper importante. Y creo que además aterrizamos un tema que está cogiendo cada vez más relevancia. Y de la mano de una experta como tú, pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, por permitirme hablar de este tema y espero que a todos les quede ahí esa semillita de este tema tan importante. Y a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en un nuevo episodio de UroConnect. Chao.